Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida. Soy Alberto Vargas, el director asociado del Programa de Estudios Latinoamericanos del Caribe y de la Península Ibérica. A nombre de nuestro programa y del Departamento de Ciencias Lácteas y Lecheras de la Universidad de Wisconsin, damos la bienvenida al profesor Ernesto Martínez Castañeda, quien viene del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Martínez Castañeda es médico veterinario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en producción animal del Colegio Postgraduado en Chapingo, en México, y un doctorado en medicina veterinaria de la Universidad de Murcia, en España. El doctor Martínez Castañeda nos va a dar una presentación sobre transición generacional, productores de pequeña escala, leche en la parte central de México. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este seminario en mi lengua nativa, que es español. Lo traíamos preparado para presentarlo en inglés, pero bueno, pues dadas las circunstancias, lo desarrollaremos en español. Este trabajo es parte de la investigación doctoral de Jesús Armando Salinas Martínez. Vamos a presentar algunos de los avances de su investigación con respecto a este tema de la transición generacional de los establos lecheros de pequeña escala. Antes de entrar de lleno al tema, generalmente la literatura clásica cada vez se vuelve más clásica porque ha sido rebasada. La literatura clásica, cuando se refiere a producción agrícola, a producción pecuaria, la relacionan directamente con productividad, y es entendible. Se supone que se están constituyendo negocios que deben, por un lado, proporcionar bienes y servicios, pero por otro lado tienen que ser rentables. Entonces, esta agricultura generalmente ha sido medida en términos de kilogramos de carne producida, número de huevos producidos, litros de leche, etcétera, etcétera. Y como resultado obvio de esta relación de un negocio agrícola con la parte técnica, con la parte productiva, pues indirectamente estamos entrando en el área de la economía, midiendo este negocio agrícola en términos de competitividad. Y la discusión acerca de cuáles son o cómo se debe de abordar la competitividad es muy extensa. El día de ayer Rodolfo nos presentaba simulaciones con modelos estocásticos y la diferenciación entre este tipo de metodologías y metodologías no estocásticas para medir la viabilidad económica y la viabilidad financiera en el caso del modelo lechero. Y bueno, a partir de esta relación de estos dos grandes bloques, el bloque agrícola y el bloque económico, finalmente es como se desarrolla la política económica. Pareciera entonces que cuando hablamos de países o de los países en vías de desarrollo o con economías no tan sólidas, esta relación entre agricultura y productividad se empieza a complicar. Yo no entiendo por qué en el discurso así es como se maneja. Sin embargo, la relación en términos de disponibilidad de recursos, el costo del acceso de estos recursos y sobre todo la utilización de alternativas para llevar a cabo este negocio agrícola es cuestionable. Pareciera entonces también que existen otras relaciones que se deben de considerar en términos de la agricultura y la ganadería en este tipo de países, y son estas interrelaciones de las esferas económicas, de la esfera social, de los efectos de política en este tipo de agricultura, aspectos religiosos, aspectos seculares, que todos ellos en conjunto terminan dando un resultado en términos de productividad. Pareciera entonces
que los sistemas lecheros de pequeña escala se adaptan muy bien a este nuevo esquema de análisis, a este nuevo paradigma de la producción y de la investigación en áreas económicas, y todo en un universo de economic policy, de política económica, en donde todas estas interrelaciones son las que determinan este tipo de sistemas. Y no conforme con esto, ahora se deben de considerar, o en este modelo, en este esquema, se tienen que considerar nuevas esferas del conocimiento, bueno, nuevas para nuestro análisis, que son las partes de inocuidad alimentaria, seguridad, bueno, aquí la traducción fue un poco distinta, nosotros diferenciamos inocuidad alimentaria, salud animal, pero bueno, a fin de cuentas nos referimos a inocuidad y a salud de manera general, y un aspecto que ha presionado bastante la gente, los investigadores a veces solemos llenarnos la boca diciendo que es algo nuevo, cuando a partir de la década de los años 50 los biólogos ya denunciaban un trastorno en términos ambientales por cualquier tipo de actividad, no la ganadera, sino por cualquier tipo de actividad en donde existe una transacción entre el recurso biológico y un beneficio, llámese foresta, llámese como lo queramos ver. Bien, la literatura nos menciona cuál es la importancia de este tipo de sistemas, hace relevancia no solo a la participación de este tipo de sistemas en el total de la producción de leche, sino también se refiere a que tiene ciertas relaciones en términos sociales, en términos socioeconómicos, sin diferenciar la frontera entre uno y otro. Aportan o contribuyen para la seguridad alimentaria, evidentemente en la parte del empleo, que no voy a tocar muy a profundidad este tema, pero en la parte del empleo es algo muy importante, ya que a mayor número, es una cuestión estadística. Si tenemos un establo que tiene 5,000 vacas y es operada por 10 personas, 15 personas, el beneficio económico para estas familias pues es de 15 o de 10 personas, o de 15 o de 10 familias. Si esto lo operáramos, estas 1,000 vacas, me falla un poco la matemática, pero si estas 1,000 vacas fueran operadas por establos promedio de 30 vacas, a lo mejor el ejemplo ya no me salió, ¿cuánto es? Ponlo de 10 vacas. Ponlo de 10 vacas, ¿no? Estaríamos hablando entonces de 100 familias, es decir, hay una conceptualización distinta en lo que puede ser la generación de empleo o el empleo, y las discusiones teóricas de cuál es su impacto económico, todas son válidas, o por lo menos para nosotros lo son. Evidentemente la utilización del autoempleo, dado el tamaño de estas unidades de producción, de estos establos, pues es un elemento que no lo tiene ningún otro sistema. Y algo muy importante que está íntimamente relacionado con la seguridad alimentaria y con el desarrollo económico es que forma y consolida nichos de mercado. No importa cómo se distribuya posteriormente o cuáles sean los canales de comercialización o cuál sea el destino final de esta producción de leche, se establecen nichos de mercado que en términos locales, de economía local, de economía regional, son sumamente importantes. Hemos trabajado algunos aspectos. El día de ayer, repito, Rodolfo presentaba algunos resultados en términos del análisis económico, utilizando metodologías muy robustas para identificar 4, 5, 6 indicadores microeconómicos y macroeconómicos que le dan sustento a este tipo de sistemas de producción. También hemos abordado el análisis productivo. Hemos encontrado cosas muy interesantes. A veces nos quedamos en el discurso porque cuando terminamos de hacer el análisis no sabemos al final qué fue lo que pasó. Hemos iniciado con la parte de análisis ambiental, sobre todo de aquello de la probabilidad o la posibilidad de estos sistemas formar parte o ser actores fundamentales en términos de la contaminación ambiental, entendiéndola básicamente en la generación de gases de efecto invernadero, pero
con potencial contaminante, porque los gases efecto invernadero no necesariamente son malos. Y bueno, hemos adentrado también en análisis de salud, principalmente hemos estado trabajando con salud de la ubre y hemos estado relacionando esta con indicadores de producción, esta a su vez con indicadores económicos, y por lo tanto la hemos proyectado como un instrumento clave, dado que la unidad funcional de una vaca o de un negocio que produce leche pues es precisamente la ubre. En esta ocasión me voy a permitir presentarles de manera un poco segregada lo que es el análisis social en este tipo de sistemas, pero enfocado sobre todo a la transición generacional. Es por eso que nos planteamos este objetivo, que el objetivo es evaluar los componentes, y en un momento les explico cuáles son, los componentes involucrados en la transición generacional de los sistemas de producción de leche en pequeña escala como elemento de sustentabilidad. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis y darles algunas fotografías de lo que son o de lo que es el contexto de estas producciones de pequeña escala. Este es el modelo que hemos venido utilizando en los últimos 13 años, bueno, ahí dice 2012, pero ok, 12, 13, 14 años, que es un modelo probabilístico que hemos desarrollado desde el año 2000, en donde hemos distribuido en diferentes estratos a nuestra producción o a nuestro modelo de análisis, el sistema de producción de leche en pequeña escala. Aquí se puede observar el cambio que ha habido en términos de dinámica de poblaciones en el estrato 1, así como en el estrato 2, cómo se ha movido la población ganadera, y en el estrato 3. Es decir, o en el año 2000 se nos fueron muchos establos, ¿no? O en el año 2012 fuimos mejores en términos de trabajo de campo. Lo que es una realidad es que el número total de establos en la zona pues se ha incrementado. ¿Okay? Entonces ese es un primer punto a considerar o a ponerle una nota en términos de lo que es el contexto de la producción lechera de pequeña escala, por lo menos en esta zona de estudio. Si hablamos de tamaño, producción y el costo por litro de leche producido, podemos observar pequeñas diferencias, y sobre todo que en términos de tamaño de hato o de tamaño de establo no se ha movido. Es decir, en el año 2000 nuestro estrato 1 estaba conformado principalmente por una estructura de 7 vacas, en el año 2012 de 6, lo mismo para el estrato 2, de 12,70 a prácticamente sin cambios, y en el estrato 3 un ligero incremento. Bueno, si lo vemos en términos absolutos, pues pareciera muy significante. Si lo vemos en términos de que cada vaca como activo puede equivaler entre 15,000 y 20,000 pesos, pues entonces ya empieza a ser más representativo. En términos de producción, que es lo que les comentaba, que habíamos realizado algunos análisis, hemos encontrado cosas interesantes a lo largo del tiempo. En el momento que nosotros iniciamos nuestro trabajo en el año 2000, en el estrato 1, el incremento en producción es notable. ¿Es bueno? ¿Es malo? Posiblemente tuviéramos que reunirnos con genetistas, posiblemente tuviéramos que reunirnos con nutriólogos especializados en vacas lecheras y sustentar alguna hipótesis de si esto es o no es relevante. Lo que sí es a notar es que el incremento, si nos vamos directamente al parámetro de la estimación total, podemos ver que esta producción se ha incrementado en estos últimos 12 años. El costo por litro de leche está en dólares. Aquí está la relación, un peso mexicano equivalente a 0.07 dólares. Es lo que ustedes pueden observar ahí. Pareciera que no hay un cambio en los costos de producción en el estrato 1, lo que supondría
que debe de tener otras fortalezas y no la estructura de costos como su principal fortaleza. El estrato 2 hay una disminución o hubo una disminución en términos de costo de producción por litro de leche, y a su vez en el estrato 3 existe esta situación que, bueno, de manera general puede ser entendida por un lado, pues pudiera ser entendida por el incremento en el tamaño del hato y el incremento en el nivel técnico de producción, que se entiende económicamente como una dilución de los costos de producción. Y en términos de ingreso, bueno, pues estos son los resultados que tenemos. ¿De acuerdo? Por litro de leche producido, así es, perdón. Bien, una última dato más para el contexto. Así es como hemos manejado, así es como se manejó en este año 2012 nuestros estratos para el análisis que les vamos a presentar a continuación. La tarde de ayer Rodolfo nos presentaba una clasificación distinta en donde el tamaño del estrato 1, que en aquel momento se llamaba URP8 o unidad de producción 8, es muy similar, sobre todo porque la distribución de probabilidades son las mismas y la varianza entre cada uno de estos dos es prácticamente la misma. Bien, un dato o otro dato importante para la contextualización de nuestro universo es que el salario mínimo en la zona A es equivalente a $4.77 por día. Es decir, posiblemente la tabla anterior no tenga mucha relevancia si hablamos que el litro de leche tiene un ingreso de 11 centavos de dólar, no lo sé, habría que compararlo con otra serie de trabajos, pero en el caso de México la situación es esta. En el caso de México el ingreso por día es de $4.77 con esta tasa. ¿De acuerdo? Se puede mover un poco, el tipo de cambio nos juega de muchas maneras. Y otro dato importante a resaltar, sobre todo en esta zona de estudio, es que para el año de 1980 en el Estado de México la producción de leche era aproximadamente de 639,000 toneladas métricas de leche. A mí me tocó inclusive en esta época, yo hice mis prácticas cuando era estudiante de veterinaria en esta zona, en esta cuenca lechera, y a mí me tocó conocer establos de 1,500, 2,000 e inclusive el rancho Santa Mónica con 2,500 vacas aquí, en esta zona. En el año de 1990, por azares del destino, eso lo vamos a dejar, no es cuestión para nuestro análisis, esta producción disminuyó prácticamente a la mitad, seguida por la desaparición de todos estos establos, y para el año que nos compete en el análisis la producción subió, y esta producción está sostenida o fue sostenida principalmente o básicamente por los establos de pequeña escala. ¿Por qué? Pues porque en la década de los años 90, a partir del año de 1987, la crisis agrícola mexicana desapareció gran parte de la estructura productiva lechera. No solamente lechera, sino también agrícola. Bien, sin entrar en discusiones de lo que el componente sustentabilidad implica o el desarrollo sustentable, la conceptualización de nuestra investigación está basada en el siguiente enunciado. Y es que el análisis de los elementos involucrados en la transferencia de activos tangibles y activos intangibles, es básica y es crítica y determina la permanencia de estos establos y se convierte en un indicador, en un componente, en un elemento básico de sustentabilidad. Aquí es nuestro laboratorio donde se realizó nuestra investigación, en la parte nororiente del Estado de México, sus características en términos de altitud, temperatura, precipitación. ¿Cómo es que colectamos los datos para nuestra investigación? Bueno, pues con un ejército de 2 personas, aquí está una de ellas que es Rodolfo, nos dimos a la tarea de obtener información relacionada con las actividades que realiza el productor y sus familias al interior y al exterior de la granja,
cuáles son estas distribuciones de estas funciones al interior de las granjas, indicadores de tipo económico, indicadores en términos de satisfacción de la actividad. Aquí voy a hacer un paréntesis que posiblemente se me olvide más adelante, por eso quiero hacerlo en este momento. Abordamos el componente de satisfacción con la modificación de una metodología establecida aquí en la Universidad de Wisconsin para medir life satisfaction, un trabajo que se realizó en el 97 en establos lecheros. Entonces tomamos algunos elementos, los pusimos a consideración de nuestros paneles de expertos y modificamos algunas cosas e implementamos otros componentes para medir esta satisfacción. El manejo de los recursos, en fin, y otra serie de indicadores y datos más. Hicimos visitas regulares, monitoreo de estos indicadores, validación de la información y pues todo el proceso metodológico que con esto se conlleva. Construimos un modelo aditivo, nos dimos a la tarea de pensar si era mejor aditivo o era multiplicativo, lo definimos finalmente como aditivo, en donde los componentes están formados por el componente de edad del productor, que por sí sola puede no significar mucho o puede sí serlo, si existe o no un colchón o una red que le dé valor a este sucesor o a este componente de sucesión de la actividad, un componente de satisfacción con la actividad, y bueno, pues no podríamos dejar de lado, por más estudio social que fuera, el ingreso por la actividad lechera. Definimos, después de darles muchas vueltas, y aún seguimos en este momento validando y tomando algunas consideraciones para ver si reformulamos lo que es nuestra escala de medición de cada uno de estos componentes. Les repito, la satisfacción con la actividad, hemos utilizado la metodología que fue desarrollada aquí en Wisconsin y le hemos adjuntado algunas variables más a ese modelo de acuerdo con la estructura de nuestros establos de pequeña escala. En fin, seguimos trabajando en ello, por el momento es lo que estamos utilizando. Creemos que vamos a hacer algunas modificaciones, principalmente en esta parte de aquí, porque hemos encontrado algunos resultados que están relacionados con indicadores de tipo económico que pueden en un momento dado jalar este componente hacia un lado de la ecuación. Pero bueno, de momento esto es lo que tenemos. Los resultados que podemos resaltar es que en términos de tradición, pues estamos hablando de productores que tienen aproximadamente 30, 25 años dedicándose a este tipo de actividad productiva. El 92% de ellos heredaron los establos por parte de sus familiares, principalmente de sus padres. Bueno, aquí mañana, Mónica, el día de mañana Mónica nos va a poner a pensar, el jueves, nos va a poner a pensar un poco en esta visualización o en esta conceptualización de que los establos generalmente son administrados por hombres. Yo creo que sí, pero hay muchas cosas que podemos platicar el día jueves al respecto de esto. Los activos, tanto tangibles como intangibles, son básicos son heredados y son básicos para la transición generacional. ¿Qué entendemos por un activo intangible? Brad ayer lo comentaba y decía, ¿qué pasa si movemos al productor, lo retiramos de la producción? ¿Qué va a pasar con estos 30 años de experiencia? Bueno, pues eso es un intangible, eso es un activo intangible básico en el proceso de transición generacional. De ahí que estamos considerando, que estamos validando una vez más nuestro modelo, a ver si todavía resiste una modificación más. El porcentaje de edad de los productores, como bien mencionaba el profesor Carlos Arriaga, es de productores jóvenes, alrededor de los 58 años de edad, que bueno,
No es que sea malo ni que sea bueno, pero tenemos aquí nuestra distribución de frecuencias, 1, 3 o 4 productores que nos están moviendo nuestra curtosis para aquel lado, pero generalmente el promedio de edad está en este rango. En el año 2000, cuando iniciamos este tipo de trabajos, el promedio de edad era de 50 años, es decir, 48, 50 años. Se nos ha movido en estos 12 años se nos ha desplazado un poquito nuestra curva de población de nuestros productores, pero creemos de momento que no es nada alarmante, aunque sí tenemos los ojos puestos en este indicador. Otro de los elementos que han resultado de esta investigación con respecto a la consolidación de esta transición generacional es la gran tradición familiar que existe, no solo por la actividad lechera, sino por la actividad agrícola. Es decir, que hoy sea una zona periurbana, que sea una zona neurbana, que tiene una fuerte presión social, la tradición se sigue manteniendo por muchos factores, que seguramente parte de ellos posteriormente nuestra especialista, que es Mónica, pueda abordar más en esas finezas, pero existe una fuerte tradición existe una cultura, por esta producción lechera. Este es un dato muy cuestionable, pero como se dice comúnmente en estadística, todo se puede medir y lo que no se puede medir se transforma en número y entonces se puede medir. El 89% de los productores, de acuerdo a su percepción, consideran una buena idea que sus hijos continúen con esta actividad. Se puede hablar mucho al respecto, se pueden establecer